Supercrack Estrella presenta. Madrid siempre fue una ciudad altamente Illuminati, no es casual que la fuente del ángel caído del Retiro de Madrid fuera la primera que se construyó en todo el mundo en honor a Lucifer. Y es que la realidad supera altamente a la ficción. En muchos vídeos hable del Festival de la Bestia. El Festival de la Bestia puede sonar a un cuento de terror, pero es muy real, tan real que con el tiempo observo más datos que me muestran que esto es muy real. El Festival de la Bestia se celebra cada 28 años, en ese año se abre un portal dimensional por donde dicen entra la bestia. El último Festival de la Bestia fue en el año 2009. El año 2009 está plagado de acontecimientos que están estrechamente relacionados con el Festival de la Bestia. La espiral de Noruega vista en ese año en el mes de diciembre está relacionado con ese ritual llamado el Festival de la Bestia. La obra que ese año 2009 inaugura en Madrid, el obelisco y la espiral en la Plaza Castilla también está relacionado con el festival. Inaugurado en diciembre del 2009, el mismo mes que la espiral de Noruega. Podría contar más cosas que tienen que ver con ese año 2009, pensar en todas las cosas importantes que ocurrieron en ese año y seguro que tendrá alguna relación con todo este tema. Las torres que están a los lados del obelisco de Madrid en la Plaza Castilla son una referencia al templo del rey Salomón. No es de recibo que un supervillano como Satán Manda disponga sus perfidias desde un chalet en segunda línea de playa en Denia. Si lo que uno pretende es destruir el planeta, acabar con la humanidad o acaparar todo el oro del mundo, debe aspirar a un rascacielos fálico y prepotente, como hace Donald Trump, a unas torres gemelas que sirvan de entrada al Averno, como las Kio de Madrid o, sí, Torres Kio, Madrid. Poco podemos añadir a lo que dejó filmado Alex de la Iglesia en el Día de la Bestia. Las torres inclinadas de Plaza de Castilla son la verdadera puerta de servicio al Averno desde Madrid. Financiadas con los petrodólares. En la parte de abajo del obelisco hay una espiral, sabemos que debajo de esa espiral está todo hueco, esto es algo que yo Supercrack Estrella pude ver durante la obra, hay una gran zona hueca que posiblemente se comunique con túneles secretos con las torres Kio. Nadie sabe lo que hay allí abajo, pero seguramente es un lugar de ceremonias ritualistas. El mes de diciembre suele ser el mes elegido por las sociedades secretas para estos rituales, por esa razón el obelisco se inaugurado en diciembre, el mismo mes de la famosa espiral de Noruega. Estas espirales representan portales dimensionales para ellos. Porque este monolito es similar al creado por el escultor rumano Constantin Brancu e inaugurado en Târgu Jiu, Rumanía, el 27 de octubre de 1938. ¿Por qué los dos monolitos tienen 33 peldaños o escalones? 16x2 más 1 igual 33, la tercera foto muestra el monolito en construcción, 25 de mayo de 2009. Por la noche los haces de luz que se proyectan hacia el cielo completan la forma de pirámide. Las dos torres que conforman la llamada Puerta de Europa, también conocidas como Torres Kio. Puertas es la forma en que la élite se refiere a las puertas estelares, o portales dimensionales. Zonas de energías que se concentran en lugares muy específicos. La Fuente del Ángel Caído o Monumento del Ángel Caído se encuentra en el Parque del Retiro de la Villa de Madrid, España, en la Glorieta del Ángel Caído. La Glorieta del Ángel Caído se encuentra a una altitud topográfica oficial de 666 metros sobre el nivel del mar en Alicante. Esta coincidencia con el llamado número de la bestia, unida a la existencia de una falsa creencia popular moderna según la cual el monumento es una suerte de homenaje a Lucifer, al mal, o a lo herético, ha despertado la imaginación de muchos aficionados al esoterismo. Sin embargo, este hecho no es en absoluto raro en Madrid, pues la altura media de la capital española es de 655 metros sobre la mencionada referencia. No es casual que los 666 metros sobre el nivel del mar en Alicante y el ángel caído del Retiro de Madrid. Si no cábala y matemáticas puras, pues en Alicante está el llamado portal dimensional de Guardamar del Segura Alicante. Ya dediqué un video a este tema. Ahora miremos la distancia entre el ángel caído del Retiro y el obelisco de Plaza Castilla. La distancia es de 6.000 metros, el número 6 aparece siempre, como expliqué es pura cábala. Si lo miramos en kilómetros son 6 kilómetros la distancia entre ambos lugares. No se sabe si es una casualidad o si la escultura se situó sobre el pedestal con esa pretensión. Lo único cierto es que su analogía con el número del diablo da mucho que pensar. Tanto es así que este siniestro paralelismo ha motivado la idea de que este punto del Retiro es una de las puertas al más allá en el mundo.
Incluso se ha dicho que, esculpida en 1877, tiene algo que ver con la desaparición del antiguo cementerio, en 1874, y es que como no podía ser de otra manera aquí en el Retiro de Madrid donde está el Ángel Caído había un cementerio. El Retiro tuvo un cementerio. El Parque del Retiro es uno de los lugares más conocidos y representativos de Madrid, no es para menos, son aproximadamente 5 siglos acumulando secretos y anécdotas. Ideado para servir de lugar de descanso y relax para los miembros de realeza, hoy vamos a conocer que en él hubo algunas personas que se retiraron de una forma diferente y, sobre todo, prolongada. Hoy descubrimos que en pleno corazón de este parque, hubo un cementerio, un supuesto tesoro escondido, un escurridizo duende, recreaciones de batallas navales en mitad de su estanque. El Parque del Retiro es un verdadero hervidero de historias, unas más conocidas, otras menos. Lo que poquita gente sabe es que en el centro de este oasis madrileño hubo un camposanto, ¿pero por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vayamos poco a poco, resolviendo estas incógnitas. Retrocedemos al reinado de Carlos III, 1759-1788, el apodado mejor alcalde de Madrid decidió levantar, más bien ordenó levantar, un cementerio en el que reposasen los restos de los empleados de este parque, un escenario predilecto para la realeza por aquella época. Por eso, a finales del siglo XVIII el Retiro pudo añadir, a su ya amplia colección de caprichos y puntos de interés, este inquietante lugar. Hay que comentar que aquí también recibieron sepultura algunas de las víctimas mortales de la Guerra de la Independencia. Lo que muchos os estaréis cuestionando es dónde estaba. Para ello hay que imaginarse un terreno que estuviese situado entre el Paseo de Coches, la estatua del Ángel Caído, el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez. No obstante, cuando se decidió construir el Paseo de Fernán Núñez, se reformó toda esta zona perdiéndose para siempre el rastro de este cementerio. Falta saber si los restos que aquí se custodiaban fueron retirados y ubicados en otro camposanto o si, por el contrario, se quedaron allí para siempre. Es uno de los lugares más apreciados por Madrid, tanto por los visitantes como por aquellos que viven en la ciudad. Turístico y secreto casi a partes iguales, el Parque del Retiro cuenta con un misterioso guardián cuyo esmero y buen hacer sufrió, en primera persona, Felipe V. Al menos eso es lo que cuenta su leyenda. Esculturas, fuentes, edificios, estanque. Si comenzamos una lista sobre las muchas cosas que uno puede ver en una jornada de paseo en este agraciado pulmón madrileño casi no tendríamos fin. Cerca de 118 hectáreas que esconden innumerables rincones e historias. No obstante, es muy probable que pocos pudiesen certificar la presencia de un duende, a pesar de que su presencia se remonta al siglo XVIII, a los tiempos de la llegada del primer Borbón a España. Según ha llegado a nuestros días, Felipe V era muy dado a los paseos por este parque, en aquella época de uso exclusivo para la realeza. Tal y como cuenta la leyenda, cada día, el monarca quedaba embelesado de las nuevas y coloridas flores que adornaban sus caminatas. Unas plantas que parecían crecer de la nada, jornada tras jornada, por arte de magia. Incluso los propios jardineros del parque se preguntaban cómo era posible que cada día, diferentes flores lucieran en todo su esplendor. Al tiempo, comenzó a plantearse la existencia de nuestro escurridizo protagonista, la de un huidizo duende que cada día inundaba su particular universo, el Retiro, con bellas y aromáticas flores que hiciesen los paseos de Felipe V lo más placenteros y hermosos posibles. Algunos de los trabajadores del parque incluso aseguraban haber tenido encuentros fugaces con el duende, un peculiar personaje de reducido tamaño que siempre se las apañaba para escapar entre la vegetación y la maleza sin que nadie, hasta el momento, haya podido darle captura. Pero aquí no acaban sus apariciones. Años más tarde, cuando el parque pudo ser ya visitado por el público en general, fueron muchas las parejas de enamorados las que decían haber sentido la presencia de este habitante del parque. Algunos se aventuran en afirmar que las parejas que tenían la suerte de verlo disfrutaban para siempre de una relación estable y llena de buenos momentos. Desde aquí os reto a que vayáis al Retiro y seáis capaces de encontrar a este peculiar personaje, sin duda una empresa difícil. No obstante, si queréis ir a lo seguro, en la antigua casa de fieras, sobre una de las jaulas que en su día habitaron osos, encontramos una escultura dedicada a este simpático duende. En la obra de José Noja, del año 1985, vemos a nuestro protagonista de hoy tocando la flauta con su rostro gracioso y sus características orejas en punta. Un bonito homenaje para el culpable de que el Retiro, año tras año, se vista de flores en cada primavera. Un ser que lleva siglos habitando entre nosotros y custodiando este preciado parque. Al menos, eso es lo que dice la leyenda.
Y quizás más que un duende sea un demonio. Espíritu juguetón que a veces atormenta a los hombres. Demonio, su asamblea es precedida por Beelzebú. Los duendes junto con sus homólogos elfos, trolls y hadas, son guardianes de la naturaleza y son los seres más populares de las mitologías celta y nórdica, ya que tanto vikingos como celtas, veneraban a la naturaleza. Los duendes se distinguen de los elfos por su pequeño tamaño, sus orejas son puntiagudas, algunas especies son de nariz grande y otras pequeña, su cabello es largo y a veces suelen ser peludos y portan largas garras. Generalmente son semejantes a un niño pequeño en estatura. En fin, amigos de Supercrack Estrella, toda esta historia me recordó a esa película Poltergeist. Eric, un desocupado por la recesión estadounidense, y su esposa Amy compran una casa sin mayores cuestionamientos, ya que el precio ha sido accesible, y sin saber lo que les espera. Pues la casa está bajo un cementerio, como el Retiro de Madrid. Desde el comienzo, percibiremos el miedo que los niños sienten al dormir solos, todo debido a ruidos y acontecimientos extraños que ocurren en la casa. De a poco, los poltergeists irán penetrando el mundo material, hasta que la amenaza termina convirtiéndose en realidad cuando irrumpen a través del closet para secuestrar a Maddie, la niña. De allí en más, todo girará en torno de la lucha de la familia por recuperar a su pequeña hija. En fin, amigos, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. El infierno está en la Antártida, bajo su hielo a unos 6.000 kilómetros bajo tierra, y hay una réplica de los Alpes suizos. Extraño, ya sé, pero cada vez creo más en esta teoría. Los Alpes secretos de la Antártida. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta. Las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferrazioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarcticas Gamburtsev Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1.000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general.
El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Es posible un infierno con montañas como las que hay en los Alpes suizos. Lo cierto es que esta historia de montañas en el infierno, me recordó una serie de dibujos animados, Bola del Dragón. El infierno de Bola de Dragón tiene montañas, y un mundo de hielo como la Antártida. ¿Sabrían algo los guionistas de estos dibujos manga? El infierno, Jigoku, es un lugar en el otro mundo donde los personajes malvados van después de que mueren. Nunca se muestra en el manga, sin embargo se muestra varias veces a lo largo de la serie de anime Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Una versión del infierno también aparece en la película de El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. El infierno del universo de Dragon Ball es, aparentemente, una zona montañosa ubicada debajo del Camino de la Serpiente. Su característica más distintiva de los mostrados es un estanque sangriento, que, haciendo honor a su nombre, aparentemente se compone de sangre. Este lago más tarde sería semi-congelado por Janemba y usadas para encerrar Goku en la película El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. A menudo los miembros muertos de las fuerzas especiales Ginyu, y en una ocasión, Cell, fueron eliminados en el estanque sangriento. También hay una aguja de montaña, una montaña espigada, y una cárcel. También está compuesto por otras regiones, como el bosque Yema, que es apreciable en el videojuego Dragon Ball Z, Attack of the Saiyans, y una parte congelada más abajo, que se puede ver en Dragon Ball GT en la saga Super 17. A diferencia de la mayoría de las representaciones del infierno, el infierno del universo de Dragon Ball no se representa como un lugar destinado a torturar a sus habitantes. De hecho, hay incluso un parque de atracciones. La excepción a esto es visto en Dragon Ball GT, cuando Freezer y Cell envían Goku a un área de hielo por debajo del resto del infierno en el que la guardiana del infierno lo tortura y lo congela. Lo más asombroso de este infierno de Bola del Dragón es su parecido con la Antártida, pues existe en la Antártida esa también hay una aguja de montaña, una montaña espigada. A ese lugar de la Antártida lo llaman Volcán Erebus, y se puede apreciar el parecido con el lugar llamado aguja de montaña de Bola del Dragón. El Erebus, volcán que expertos califican como vista infernal en mundo de hielo. El cráter del monte Erebus simboliza un infierno en la Antártida, según expertos, y lo vinculan estrechamente con antiguos dioses del inframundo. Sin embargo, su conquista recién ocurrió a principios del siglo XX. Imágenes satelitales del Erebus han dejado sorprendidos a muchos analistas, que han hecho un repaso por la historia de este enigmático fenómeno visual. Ahí dicen está el dios del inframundo. En 1908, la expedición Nimrod dirigida por Ernest Shackleton, consiguió ascender hasta los 3.794 metros de su cráter, que además sigue siendo uno de los pocos lagos de lava activos en todo el mundo. La escalada comenzó el 07 de marzo y ya desde el principio comprendieron que se encontraban en un lugar extraordinario. La base del volcán, aquella morada en la Antártida del terrible dios del inframundo, se hallaba repleta de chimeneas humeantes. Cientos de fumarolas bordean la base del Erebus, dejando un espectáculo geológico único en el mundo. Erebus era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo, y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con el volcán activo más posicionado en el sur del mundo. Queda por descubrir por qué bajo este hielo donde está el inframundo hay una réplica de los Alpes suizos. Más extraño aún cuando sabes que están llevando hielo de los Alpes a la Antártica. Si se trata de un experimento, investigadores de Italia y Suiza extraerán muestras en otros sitios de los Alpes para llevarlos a la Antártida. Como me recuerda esto a otra historia, esta vez no es Bola del Dragón, esta vez me recuerda a una peli de vampiros. A Drácula, ¿recordáis la escena? El conde decide viajar a Londres, pero este debe realizar el viaje metido en cajones con tierra de Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. Para alcanzar su destino debe viajar en carruaje hasta un puerto cercano al Bósforo y en barco hasta un puerto hasta la costa sur de Inglaterra. ¿Serán los Alpes suizos la tierra sagrada de la Antártida? O quizás sea al revés. Esto me recuerda a otra serie, ya sé estoy un poco pesado con esto de recordar, pero podría ser el muro de Juego de Tronos, el muro que separa los límites de la Tierra en la Antártida.
Y para terminar, nos recuerda también este muro a la puerta encontrada por mí en la Antártida. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Super Crack Estrella presenta los muros de la ciudad de Dite, Antártida. El misterio de la montaña oculta bajo la Antártida. Es muy curioso que bajo el hielo de la Antártida exista una réplica de los Alpes suizos. El mundo que hay bajo tierra en la Antártida es una simulación de las montañas de Suiza. Suiza, ese país donde construyó el CERN. Se dice que el CERN fue construido en ese preciso lugar porque justo allí abajo existía un mundo oculto. Un grupo de geólogos descifra el enigma de la formación de la extraña cordillera Gamburtsev, de 1200 kilómetros de extensión y enterrada bajo 3 kilómetros de hielo. Este infierno que esconde la Antártida es un mundo con montañas y ciudades bajo tierra. El nacimiento de las montañas Gamburtsev, una larga cordillera de 1200 kilómetros de longitud enterrada bajo la capa de hielo de la Antártida, ha desconcertado a los científicos desde que fueron descubiertas en 1958. Los geólogos eran incapaces de entender cómo pudieron formarse, ya que se encuentran alejadas de los puntos de contacto de las placas tectónicas y no parecen ser el fruto de la actividad volcánica. Pero el misterioso rompecabezas ya ha sido resuelto. Estos montes ocultos, con picos de hasta 3.400 metros, son el resultado de un impresionante y largo proceso geológico en la frontera menos explorada de la Tierra, donde se formó la capa de hielo del continente blanco. La investigación, realizada por un equipo internacional de científicos de 7 países diferentes, aparece publicada en la revista Nature. Según informa la British Antarctic Survey, el operador nacional antártico del Reino Unido, el equipo exploró las montañas subglaciales Gamburtsev, enterradas bajo una capa de hielo de hasta 3 kilómetros, durante el año polar internacional, 2007-2009, utilizando 2 aviones bimotores equipados con radares de penetración de hielo, gravímetros y magnetómetros. Al analizar los nuevos datos, los científicos pudieron describir los procesos extraordinarios, ocurridos en los últimos 1000 millones de años. Es fácil imaginar que también encontraron estructuras y edificios, pero claro está, esto jamás lo contarán. 3 kilómetros bajo tierra separan de este mundo que está saliendo hacia afuera con el deshielo. El lugar donde habitan las longotas del pozo del abismo están aquí. Hace entre 250 y 100 millones de años, cuando los dinosaurios caminaban por el planeta, la fractura allanó el camino para que el supercontinente Gondwana se rompiera, causando que la vieja raíz de corteza terrestre se calentara. Rejuvenecida, junto al rift de la Antártida Oriental, obligó a la Tierra a levantarse de nuevo, formando las famosas montañas. Los ríos y los glaciares tallaron valles profundos, lo que ayudó a elevar los picos y crear el espectacular paisaje de las Gamburtseves, que se asemejan a los Alpes europeos. La hoja de hielo de la Antártida Oriental, que se formó hace 34 millones de años y que cubre 10 millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta, un área del tamaño de Canadá, protege a las montañas de la erosión. Ahora, los científicos quieren reunir un equipo para perforar el hielo en las montañas y obtener las primeras muestras de roca de las Gamburtsevs. Sorprendentemente, tenemos muestras de la Luna, pero ninguna de estas montañas, ha indicado Robin Bell, de la Universidad de Columbia, coautor del estudio. La muestra permitirá a los investigadores conocer con más precisión la historia de esta maravilla geológica. Hace más de 50 años, un grupo de científicos rusos descubrieron que debajo del hielo de la Antártida se escondían unas inmensas montañas comparables a los Alpes de Europa. Se trata de una cadena montañosa de unos 1200 kilómetros de largo, que tiene su punto más alto en el macizo Vinson, a unos 4500 metros. Aproximadamente el 99% del continente está cubierto de hielo, y Gamburtsev no es la excepción. La cordillera está cubierta de una capa de hielo de hasta 5 kilómetros de espesor. Un grupo de investigadores del Columbia Slamon Doherty Art Observatory de Nueva York revelaron en Oslo, hace algunos años, esta representación del suelo antártico. Para realizar esta simulación, los científicos utilizaron un radar que mide gravedad y magnetismo y permite estimar la silueta de la formación geológica. La imagen es reveladora, no solo hay una impresionante cantidad de elevaciones y valles, sino que, según los científicos, existe todo un sistema de ríos y lagos no congelados debajo de cientos de metros de hielo. La famosa teoría de la Tierra hueca es real.
Y esto es una prueba. Se las conoce como las montañas fantasma de Antártida, debido a que ningún ser humano jamás las vio. Los científicos estiman que las montañas comenzaron a formarse hace más de 1000 millones de años, y desde que la Antártida se formó tal como la conocemos, hace 34 millones de años, las montañas Gamburtsev se escondieron bajo cientos y cientos de metros de hielo. El nombre montañas fantasma es una referencia de que aquí saldrán los que no están vivos. El ecosistema oculto bajo el hielo de la Antártida preserva una biodiversidad que probablemente nunca conoceremos, pero ¿qué pasaría si todo el hielo del polo sur se derritiera? ¿Seguiría siendo el Everest el punto más alto del planeta? ¿Qué nuevas especies animales y vegetales serían descubiertas? Sin duda, las montañas Gamburtsev esconden grandes secretos, y los científicos continuarán intentando revelarlos. Bien lo saben los científicos, lo que salga de aquí puede ser muy tenebroso para nosotros. ¿Qué crees? ¿Llegará algún día la humanidad a conocer la verdadera historia sobre estas montañas? Observando todo el movimiento que hay en este lugar, yo creo que sí. Aquí en este lugar bajo el hielo está el llamado Muro del Infierno. Círculo 6 Infierno de Dante. 1. Círculo 6 El Infierno de Dante 2. El sexto círculo Dante está dentro de los muros de la ciudad de Dite, en la mitología homónimo de Plutón, y acá vigilada por una multitud de diablos y por las furias. Ellas son 3. Megerá, Alecto y Tisífone, y son las diosas de la venganza, que personifican el remordimiento por un delito cumplido. 3. Está conformado por la ciudad de Dinte, rodeada de una laguna que encierra gran fetidad. Su entrada, resaltada por una gran puerta, hace parte de una muralla de hierro. El orgulloso hace verse y destacar hombres como Filipo Argenti de gran fuerza, iracundo. Las puertas están abiertas para quienes mueren en pecado y se cerrarán después del juicio final, para los condenados a la eternidad. El orgulloso finge gloria e intenta que su memoria sea grande, su recuerdo magnificado, y como ha sido condenado lo que Dante llama su sombra, su espíritu está encerrado y furioso. 5. Círculo 6 Aquí son castigados los herejes, entre los cuales los epicúreos, que negaron la supervivencia del alma, en sepulcros en llamas. La idea probablemente está tomada de la pena a la cual estaban castigados los herejes en los tribunales terrenales, es decir la hoguera, en cuanto el fuego era considerado símbolo de purificación y correspondía quizás a la falsa luz que ellos pretendían expandir con sus doctrinas. En el infierno los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia y a la división que en cambio llevaron en la iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma, aunque no todas las herejías la negaban. 6. La herejería. Tras atravesar las puertas de Dite, se puede divisar el descanso de la herejía. En ella, todo aquel que haya hecho algo en contra de su religión sufre en el fuego eterno colgado de tumbas. La forma de estas tumbas son cruces invertidas y ardientes, los herejes están crucificados por la eternidad. Herejía es un concepto controversial o novedoso de un sistema de creencias, especialmente religiosas, que entra en conflicto con el dogma establecido. 7. Erinias. En la mitología griega, las erinias eran personificaciones femeninas de la venganza, que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. También se les llamaba Euménides, antífrasis usada para evitar su ira cuando se pronunciaba su verdadero nombre. Según la tradición, este nombre se habría utilizado por primera vez tras la absolución de Orestes por el Areópago, y luego se usó para aludir al lado bueno de las erinias. En Atenas se usaba también eufemísticamente la perífrasis, venerables diosas. También se aludía a ellas como diosas ctónicas, y se les aplicaba el epíteto praxídices, ejecutoras de las leyes. Por último, en la mitología romana, se les conoce como furias. 8. Según Hesíodo, las erinias son hijas de la sangre derramada por Urano sobre Gea cuando su hijo Crono le castró, siendo pues divinidades ctónicas. Su número suele permanecer indeterminado, aunque Virgilio, inspirándose probablemente en una fuente alejandrina, nombraba 3-9. Megerá. Significado: la celosa. Es una de las 3 erinias, diosas infernales del castigo y la venganza divina. Se considera que Megerá es la más terrible de las 3 erinias, pues es ella la encargada de castigar todos aquellos delitos que se cometen contra la institución del matrimonio, especialmente los de la infidelidad. Algunos suelen confundir a Megerá con Megara, son 2 personajes completamente diferentes. La segunda es una mujer mortal. Alecto. Alecto es la erinia encargada de castigar los delitos morales, tales como la cólera, la ira, la soberbia, etc., sobre todo si son delitos contra los mismos hombres.
Su función es muy parecida a la de Némesis, con la diferencia que esta última castiga los delitos morales contra los dioses. Tisífone. En la mitología griega, hay dos personajes llamados Tisífone. Tisífone, la erinia Tisífone era la erinia encargada de castigar los delitos cometidos por asesinato, parricidio, fratricidio y homicidio. Tisífone, hija de Alcmeón. Tisífone era una hija de Alcmeón y Manto. Alcmeón dejó accidentalmente a sus hijos, Tisífone y Anfíloco, con Creonte. La esposa de este vendió a Tisífone como esclava, envidiosa de su belleza, pero no se dio cuenta de que el comprador actuaba de parte de su padre. Cuando Alcmeón regresó, rescató a su hija y recuperó a su hijo. El canto 10 del infierno de Dante Alighieri se sitúa en el sexto círculo, la ciudad de Lite, donde son castigados los herejes. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Pyramiden, la ciudad fantasma del final de los tiempos. La isla Svalbard en Noruega se ha convertido en un lugar de misterio. No hay duda de que algo grande viene a pasar a nuestro mundo. Y la isla Svalbard es la clave de todo. Al proyecto de conservación de semillas que hay en esta isla es muy extraño, un lugar donde se guardan todas las semillas del mundo. Es como si estuvieran preparando para un evento que está por pasar en la Tierra, y las semillas fueran vitales para sobrevivir en un final de los tiempos. Ellos dicen que no, pero claro que van a decir ellos. La bóveda de semillas del Ártico tiene algo similar con las imágenes de la serie Juegos de Tronos, esa entrada que protege a los reinos de un mundo siniestro. La bóveda del fin del mundo para guardar semillas, que está en el Ártico, recibió unas 50.000 muestras esta semana. El gigantesco almacén, también conocido como el Arca de Noé, fue construido en el 2008 como salvaguarda ante guerras y desastres naturales que pudieran destruir las cosechas globales de alimentos. La bóveda global de semillas de Svalbard, ubicada en el archipiélago Svalbard entre el territorio continental de Noruega y el Polo Norte, fue construida como reserva de seguridad para los otros bancos de semillas o germoplasma existentes en el mundo. Parte de las muestras recibidas la semana pasada provenían del Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas, ICARDA. En el 2015, ICARDA solicitó abrir la bóveda para sacar 116.000 semillas con el fin de reproducirlas. Se vio obligado a hacerlo debido a la imposibilidad de accesar a su propio banco de germoplasma por consecuencia de la guerra en Siria. En total, este centro de investigación devolvió a la bóveda cerca de 15.000 especímenes tras haberlos multiplicado y reconstituido. El resto, 35.000 muestras, provenían de Benín, India, Pakistán, Líbano, Marruecos, Holanda, Estados Unidos, México, Bosnia y Herzegovina, Belarus y Gran Bretaña. Actualmente, el Arca de Noé cuenta con 864.000 muestras de semillas, aunque posee capacidad para albergar unas 4,5 millones de muestras. En sus colecciones, hay material genético de cultivos originarios de India y Oriente Medio, así como del norte de África, Europa y América. Costa Rica, a través del Banco de Germoplasma del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, envía periódicamente a esta bóveda duplicados de material genético de cultivos como ayote, frijol y chile, entre otras especies, a manera de resguardar una copia de seguridad. Si por alguna situación perdemos la colección, podemos solicitar los materiales y volver a establecerla, dijo Alexander Salas, encargado del Banco de Germoplasma de CATIE. Muchas personas acusan a mi canal Supercrack Estrella de ser alarmista, pero pregunto, ¿fue este canal quien avisó a la población de que tengas provisiones para un mes de agua y alimentos, o fue Alemania? Y no hace tanto en la presidencia de Obama pasó algo similar. Si esto lo dice un presidente está genial, pero si lo dice un canal como el mío es que es un alarmista. Menudo mundo, como si estos pensaran decirte la verdad de lo que pasa en el mundo. Todos sabemos que si ocurre algo en este planeta, los primeros que pondrán su culo a salvo serán los más ricos. ¿De dónde esperas ser informado? Estamos viendo cosas extrañas y las decimos, como esta bóveda de semillas del Ártico, que digan lo que digan, es una bóveda de semillas para algo malo que está por pasar en la Tierra. ¿El qué? Pues aún no está muy claro. Pero si prefieres puedes esperar a las noticias de la tele, a ver si te dicen algo. Pero si creéis que está muy exagerado todo esto, tenéis que saber que en esta misma isla están sacando agua y guardándola. Claro que ellos esto lo venden de otra manera, ellos dicen que es agua para gente con mucho dinero.
Observemos si ocurre algo en este planeta, que será lo más preciado, pues a ver, déjame pensar, el agua y la comida, qué curioso, lo mismo que se está guardando en esta misma isla de Noruega, qué mal pensado soy, qué alarmista. Pues lo dicho, continúa esperando las noticias. Pero que lo que dicen ellos de este agua. El anuncio es más o menos así. Agua del Ártico, a 94 euros la botella. La industria del agua se ha adentrado en el mercado del lujo y ya mira hacia los glaciares del planeta. La empresa Svalbard ha empezado a vender este año agua sacada de icebergs del archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega, en el Ártico, por aproximadamente 94 euros la botella de 750 mililitros. Aunque el agua es un derecho humano, puede tener precio. De hecho, la exrelatora de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Katarina Albuquerque, sostiene que no tiene por qué ser gratis. Pero, ¿cuánto es razonable pagar por ella? ¿Es ético vender agua de un glaciar? Aunque estos icebergs estén en el territorio nacional de algún país, existe el debate de si, en realidad, deberían considerarse patrimonio de la humanidad. Jamal Qureshi, dueño de Svalbardi, es un broker de Wall Street que tuvo la idea de entrar el negocio del agua de lujo después de visitar el archipiélago en 2013 y volver con agua derretida de un iceberg para su mujer. El producto se vende, en exclusiva, en los almacenes de lujo Harrods, en Londres, y a través de su página web. Svalbardi usa una grúa y una red para sacar 30 toneladas de hielo al año, que serán transportados en un barco para ser derretido. La compañía pretende vender entre 25.000 y 35.000 botellas de agua glaciar con el sabor de la nieve en el aire cada año. Yo personalmente creo que este agua también se está metiendo bóveda de semillas, pero necesitan una excusa para no llamar la atención, pues esto requiere de barcos y maquinaria para extraer el agua. La bóveda mundial de semillas en Svalbard, Noruega. Imagínate por un segundo que el planeta cambia dramáticamente como consecuencia de un gigantesco desastre natural. La población mundial es arrasada, la infraestructura devastada y las fuentes de alimento son diezmadas. El único objetivo de los sobrevivientes: reconstruir el mundo. ¿Dónde comenzar frente a semejante escenario de apocalipsis odense? La respuesta está en Svalbard, Noruega, último bastión de la humanidad contra una crisis alimentaria mundial. El búnker bajo hielo donde se almacenan los alimentos del futuro. La bóveda se ubica a 120 metros dentro de una montaña de arenisca en la isla de Spitsbergen, en el remoto archipiélago ártico de Svalbard, a 1.300 kilómetros del Polo Norte. La instalación es el banco de semillas más vigilado y mejor custodiado de la Tierra. Desde febrero de 2008 esta cripta protege las cosechas del planeta contra una catástrofe mundial. En su interior se guardan 250 millones de semillas provenientes de todas partes del mundo, envueltas en paquetes recubiertos por 4 capas para resguardarlas de la humedad o falla de los equipos de mantenimiento. Sus 180 kilómetros cuadrados se encuentran vedados al ingreso de turistas. Pero además, aparte de lo que se esconde bajo esta isla, también tiene una zona preparada en la superficie que podría ser una ciudad, y está en esta isla. Eso sí, está despoblada esta ciudad, pero en cuestión de poco tiempo podría ser abierta. Por cierto, tiene construida una especie de pirámide construida por los rusos en esta ciudad. Piramiden, la ciudad fantasma del Ártico. El archipiélago de Svalbard es la tierra habitada más septentrional de Europa. Se encuentra al norte, muy al norte, de Noruega, país al que pertenece políticamente, entre los 74 y 81 grados de latitud, muy por encima del círculo polar ártico. Con un clima muy frío pero sin llegar a los niveles homicidas típicos en semejantes latitudes, la media en enero es de entre 13 y 20 bajo cero, lo que hay en el congelador de cualquier casa. Vamos, está habitada desde hace miles de años. En la actualidad 2.500 personas se reparten los 65.000 kilómetros cuadrados de extensión de las islas. 4/5 partes de ellas viven en la capital de la región, Longyearbyen, que no es precisamente Londres. Solo existen, de hecho, otros 2 lugares habitados en todo el archipiélago. Mayoritariamente son un lugar desolado, congelado y un tanto aburrido. Al norte de la principal isla del archipiélago, Spitsbergen, y a menos de 1.000 kilómetros del Polo Norte, se encuentra el pueblo fantasma de Piramiden, un pueblo soviético, sí, soviético, cuya génesis se hunde en las raíces de la historia de Svalbard. Svalbard fue, durante los siglos XVII y XVIII, tierra de nadie. Se utilizó por tripulaciones de unos cuantos países como base para cazar ballenas, aunque posteriormente fue prácticamente abandonada. A principios del siglo XX el descubrimiento de minas de carbón y los conflictos asociados a ello por los derechos de explotación hicieron conveniente la formación de un gobierno.
Tras la Guerra Mundial y como parte de las negociaciones mantenidas en Versalles, se firmó el Tratado de Spitsbergen, que garantizaba la soberanía completa de Noruega sobre el archipiélago con ciertas limitaciones en materias como los impuestos o la defensa. Las cláusulas del tratado especificaban que todos los países firmantes tenían idéntico derecho a establecerse allí para realizar actividades de minería, pesca o caza, sujetos, eso sí, a la legislación noruega al respecto. Entre los firmantes del tratado se encuentran Japón, Australia, Argentina, España o Afganistán, que nunca han pintado nada allí. Uno de los firmantes originales del tratado era Suecia, que mantenía un poblado dedicado a la minería del carbón, Pyramiden. Lo habían fundado en 1910, y se lo vendieron a la Unión Soviética en 1927. La URSS trasladó allí a unos cuantos cientos de habitantes contratados por la empresa estatal Arctic Uggol, que hizo uso de los derechos adquiridos por la URSS en el tratado. La misma empresa adquirió otros 2 asentamientos en el archipiélago, Grumant y Barentsburg. Este último es el único que sigue en funcionamiento. El pueblo está lejos de casi todo. En Svalbard casi no hay carreteras y la única manera de moverse es en barco o en motonieve. El pueblo más cercano al lugar es la capital, Longyearbyen, a unos 50 kilómetros de distancia. Pese al aislamiento, Pyramiden llegó a tener 1000 habitantes y a ser casi completamente autosuficiente. Con huertos y establos para el ganado, producían suficiente carne, verdura, leche y huevos como para mantenerse, y el frío no era un problema, puesto que el abundante carbón permitía calentar a todo el pueblo. El asentamiento era un destino muy popular entre los trabajadores soviéticos. Los contratos de 2 años permitían pasar un tiempo en un lugar en el que a partir de 1958 la comida era gratuita y existía el tiempo libre y muchas maneras de usarlo. El pueblo contaba con cine, piscina, invernadero, guardería, una sala de conciertos y auditorio, una biblioteca con más de 50.000 ejemplares. Más del 90% de la población estaba implicada en alguna de estas actividades. Pero llegó 1989 y cayó el muro, y en 1991 la URSS se fue al garete. La Arctic Uggol sobrevivía y sobrevive gracias a las generosas subvenciones del Estado ruso, y en los 90 el asentamiento era completamente irrentable debido a que el carbón se había convertido en muy caro de extraer. Un día de 1998 los habitantes de Pyramiden recibieron la noticia de que tenían que evacuar el pueblo a la voz de ya, y les fueron dadas 24 horas para empaquetar sus pertenencias, hacer el petate y salir de allí. Los ruskis no se andan con contemplaciones cuando de evacuar ciudades se trata. Pyramiden quedó casi completamente vacía, con solo unas 180 personas dedicadas a empaquetar la maquinaria y los demás objetos de interés que quedaban y que, poco a poco, fueron abandonando el pueblo también, hasta dejarlo completamente vacío. A día de hoy allí no vive nadie, y todo quedó tal y como lo dejaron sus habitantes cuando fueron expulsados de su Edén ártico. Existen circuitos turísticos que llevan al curioso viajero al lugar para que éste fisgonee entre los edificios de la ciudad fantasma. No existen restricciones para ir allí salvo las geográficas, pero está prohibido entrar en los edificios por el evidente riesgo que implica entrar en un sitio que lleva década y pico abandonado. Como en muchos otros casos, se pueden encontrar objetos personales, casi reliquias, que permiten imaginar la vida que llevaban allí sus habitantes. Cuadernos escolares, muebles, y hasta un piano de cola, el más septentrional del mundo, quedaron en el lugar como recuerdos de un tiempo mucho mejor en el que se podía vivir caliente en el Ártico. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.